Buenas y sed bienvenidos a esta serie de vídeos con los cuales queremos explicar un poco lo que es la historia de la Iglesia medieval. Es un periodo de tiempo que abarca desde el año 476, el final del Imperio Romano de Occidente, hasta mitad del siglo XV, el final del cisma de Occidente o caída de Constantinopla, 1453. El nombre de Edad Media fue acuñado por los historiadores y los filósofos renacentistas con un marcado carácter peyorativo. Pero es verdad que durante la época del romanticismo, en el siglo XIX, fue de nuevo sacado a la luz todos los aspectos importantes de la Edad Media. Se desempolvaron los códices, se publicaron documentos y se vio que todo lo que habían publicado los renacentistas no era correcto. Bien, pues eso es un poquito lo que vamos a ver en estos 11 vídeos. El primer tema que queremos tratar es algo que proviene de la época antigua, que es el tema de la doble naturaleza de Cristo, que ha sido definida en el Concilio de Calcedonia del 451. Hay una serie de iglesias, la copta de Egipto, la sirio-jacobita de Siria, que no aceptan esta doble naturaleza, sino que hablan de una única naturaleza, son los monofisitas. Bien, este problema se va a mantener a lo largo del siglo V, VI y VII y va a dar lugar a distintos problemas. Uno de ellos es el conocido como el problema de los 3 capítulos. El emperador Justiniano, emperador de Oriente, piensa que tiene que conseguir la unión de estas iglesias a la ortodoxia. Y para ello coge un montaje de textos de 3 teólogos, que son Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto e Ibas de Edesa, y los acusa a los 3 de ser nestorianos. Siguen defendiendo la fe de Calcedonia, pero nestoriano. Bien, ¿qué sucede? Que la iglesia monofisita no se une, no está de acuerdo con Justiniano, y a pesar de este entramado que hay contra estos 3 teólogos, van a seguir estando separadas de la iglesia oriental. Bien, ante eso el emperador intenta por todos los medios que la iglesia retome su unidad. El Papa protesta contra esta acusación contra los teólogos y va a ser secuestrado por el emperador Justiniano. El Papa es el Papa Virgilio, es llevado a Constantinopla y va a estar más de 6 años secuestrado. Finalmente Justiniano, para intentar esta unión, lo que va a hacer es convocar un concilio. Es el quinto concilio ecuménico, segundo de Constantinopla, 553. Pero a pesar de eso no va a conseguir lo que él desea, que es la unión de la iglesia. La iglesia monofisita va a seguir separada. Y el segundo asunto, que aún colea también de Calcedonia, va a ser lo que se conoce como la herejía monoteleta. ¿Qué es esto? La herejía monoteleta es simplemente que el patriarca Sergio, pensando en cómo unir esa iglesia monofisita de nuevo a la iglesia, a la ortodoxia, traerla de nuevo a la iglesia y que haya una unión, piensa que, bueno, Calcedonia habla de doble naturaleza de Cristo, perfecto, Cristo tiene 2 naturalezas, pero en Cristo se da una sola voluntad, una sola energía. Era una forma de aceptar parte de lo que decían los monofisitas. Bien, se acerca el patriarca Sergio, se acerca al emperador Heraclio. El emperador ve que es una buena idea y que puede ayudar a que los monofisitas vuelvan a la iglesia. ¿Qué sucede? Que empieza una guerra interna que tiene 3 periodos. Un primer periodo donde van venciendo los monofisitas, un segundo que es un periodo muy violento, y un tercero en el que se da un concilio ecuménico, el de Constantinopla, donde se define definitivamente que en Cristo existen 2 naturalezas, 2 energías y 2 voluntades. Por lo tanto, se mantiene lo que la Iglesia había dicho en Calcedonia, a pesar de la separación de la Iglesia monofisita. Aquí terminamos lo que serían esos últimos coletazos del concilio de Calcedonia. Y nos metemos en un tema importante, porque es un personaje que va a marcar mucho la historia de la Iglesia. Es el pontificado del Papa Gregorio Magno, que va a estar entre finales del siglo VI y principios del siglo VII, 590-604. Gregorio nace en el año 540 en una familia patricia, además tiene antepasados muy vinculados a la Iglesia, tiene
un tío suyo que fue papa, 2 tías que eran religiosas y además eran veneradas como santas, su propia madre, Silvia, también venerada como santa. Por lo tanto, es un hombre que desde pequeño vivió la fe. Recibió una formación clásica, fue nombrado prefectus urbi, con lo cual conoce un poquito la ciudad de Roma y la administración de lo que supone la ciudad de Roma, pero él decide convertirse a la vida monástica, renuncia a todo y funda un pequeño monasterio. Él era un hombre humilde y no quería, él, a pesar de fundar el monasterio, no quería dirigir este monasterio, y hace que un amigo suyo, Valencio, sea el abad del monasterio. El Papa Agapito II lo hace diácono y lo manda a Constantinopla a hablar con el emperador Mauricio. Allí adquiere una gran amistad con Mauricio y conoce a un personaje muy importante para nosotros, San Leandro, nuestro obispo. San Leandro se encuentra en ese momento en Constantinopla hablando con el emperador por el problema de la iglesia visigótica española, que era una iglesia arriana, y está tratando con el emperador el problema. Conoce a Gregorio Magno y se hacen íntimos amigos, tanto es así que una de las obras de Gregorio Magno, que es Moralia in Job, está dedicada a San Leandro. Bien, el futuro papa Gregorio Magno vuelve a Roma, vuelve a su convento, pero el papa Pelagio II lo nombra su secretario. Muere y finalmente la gente de Roma lo aclama como papa y es nombrado Papa Gregorio Magno. Fue un hombre que se encontró, nada más que empezar su pontificado, con problemas de peste, de hambre en Roma y demás, y lo que primero hizo fue intentar solucionar todas esas tareas materiales, combatiendo el hambre, la peste, la invasión del pueblo lombardo, etc. Tuvo una enorme capacidad de trabajo y gracias a lo que había adquirido como prefectus urbi fue capaz de administrar a la ciudad de Roma y a lo que era la iglesia. Para él existe un lema que va a jalonar toda su historia. Está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 11. El más grande entre vosotros sea vuestro servidor. De hecho, el Papa Gregorio Magno va a acuñar un término que todos los papas posteriores han mantenido. El Papa es el servus servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Para él, la forma de mandar es sirviendo al pueblo. Ya veremos cuando estudiemos a Gregorio VII que le va a dar la vuelta a esta frase y lo va a hacer de otra manera. Bien, pues el Papa Gregorio Magno, servus servorum Dei, dedicado al servicio. A pesar de todo este trabajo, fue un papa también que tuvo tiempo para estudiar y para escribir. Nos ha dejado muchas obras, por ejemplo, un Sacramentarium Gregorianum, donde nos habla de la reforma de la liturgia, un Antiphonarium, que es la reforma del canto, de ahí viene el canto gregoriano, Moralia in Job, dedicado a San Leandro, homilía sobre el Evangelio, sobre el profeta Ezequiel, la Regula Pastorali sobre los obispos, un Registrum Epistolarium, que recoge 814 cartas, etc. Un hombre con una capacidad de trabajo enorme. Hay que destacar también en él el tema de las misiones. Él tenía muy claro que la Iglesia tenía que misionar, que evangelizar, pero tenía que evangelizar de una manera muy especial, sobre todo en Britania, y era permitiendo, hasta donde se pudiera, que el cristianismo se adaptara a la cultura a la que iba a evangelizar y no se impusiera las normas latinas. Eso se va a hacer, por ejemplo, en Irlanda, lo vamos a ver dentro de un momentito. En Irlanda, donde se va a permitir que la Iglesia se mantenga a través de los monasterios viviendo en tribus o clanes, que era lo típico de Irlanda. Entonces, cuando los misioneros le preguntan al Papa cómo hacer esa evangelización, dice, mantener todo lo que podáis la cultura propia de esa zona. Y terminamos a este Papa con algo importante, y es que él va a poner los cimientos de lo que va a ser después el patrimonio de San Pedro. El Senado romano ha desaparecido, el Papa es el que ejerce ahora un poco del Senado y comienza una nueva ordenación económica del patrimonio. Y el triángulo formado por Perugia, Ceprano y Viterbo es el lugar donde vamos a comenzar lo que se llama el patrimonio de San Pedro, lo que será después los estados pontificios. Bien, aquí acabamos esta historia del Papa Gregorio Magno y rápidamente nos metemos con algo nuevo que va a aparecer
y que va a tener muchísima importancia en el mundo y también para la Iglesia, que es el Islam. Nace una nueva religión en esta época, estamos hablando del siglo VII, hablamos del 622, el año de la égira de Mahoma y demás, que se coloca al comienzo del Islam. Bien, la nueva religión, el Islam, nace en la península arábica. Es un país independiente que está ahí en medio de dos poderosos imperios, el imperio bizantino y el imperio persa. Una zona desértica con dos ciudades importantes, la Meca y Medina. Los árabes son descendientes de Abraham por la línea de Ismael y de la esclava de la mujer de Abraham, de Sara, que es Agar. Mahoma nace en el año 570, en la Meca. Es conocido por sus viajes comerciales y él conoce en esos viajes el cristianismo y el judaísmo y se da cuenta de que su pueblo, que los árabes, se han convertido a la religión politeísta y que están idolatrando a dioses que no tienen ningún sentido. Y entonces comienza una nueva predicación. Hay una primera oposición, 622 con la égira, la expulsión de la Meca, pero poco a poco sus ideas van a calar entre sus paisanos y comienza lo que se llama la tercera religión del libro, después del judaísmo y del cristianismo. Bien, el Islam tiene como profeta por excelencia a Mahoma, aunque reconocen también como profeta a Abraham, a Moisés y a Jesús. En el Islam existen los ángeles, los demonios, el paraíso, el infierno, el juicio, la resurrección, la oración privada, la pública, la limosna y la abolición de la idolatría, incluso pues la peregrinación al menos una vez en la vida a la Meca. Tienen un libro sagrado escrito por Mahoma que es el Corán y por lo tanto rechazan la Sagrada Escritura cristiana y rechazan también la Torá judía. Una vez muerto Mahoma, los sucesores, que son familiares suyos, comienzan la conquista de toda la zona alrededor de la península arábica. Toman Jerusalén, Siria, entran en Egipto y por allí van a entrar después en la península ibérica en el año 711 al mando de Tarik, poniendo como capital de ese califato a Córdoba. Subirán hasta los Pirineos, quedando ahí un reducto pequeño que son Asturias, que va a ser luego el fermento de lo que será luego la reconquista española. Atravesarán los Pirineos y van a ser detenidos definitivamente en la batalla de Poitiers por Carlos Martel en el 732. Y terminamos este primer tema con dos cuestiones importantes. Primero, vamos a hablar de la difusión del cristianismo. Estamos en los comienzos de la Edad Media, y eso no significa que el cristianismo ya se haya extendido por toda lo que sería la futura Europa, no es así. Hay muchas zonas todavía que son paganas. Pero poco a poco se va haciendo la evangelización. Y nace algo importante en esa estructura eclesiástica, que es lo que conocemos como nombre de parroquia. Hasta ahora es un término griego, y la parroquia va a abarcar un territorio. Mirad, hasta ahora el obispo era obispo de una comunidad que celebraba normalmente en el centro de la ciudad o por ahí era donde celebraba el obispo. Pero claro, la iglesia empieza a crecer y el obispo deja de ser obispo de una comunidad para pasar a ser obispo de un territorio, que es una diócesis, a la manera del Imperio Romano. Bien, y entonces ese territorio es amplio y el obispo ya no abarca todo ese territorio, con lo cual tiene que delegar sus funciones en los sacerdotes. Y de ahí que nazcan lo que se llaman las parroquias, en el cual a la cabeza de esa parroquia hay un sacerdote en nombre del obispo. Bien, pues poco a poco van creciendo esas parroquias y se va evangelizando. Además, nace en esta época también una cosa importante, porque han terminado las persecuciones romanas, y nace lo que se conoce con el nombre de peregrinaciones. Hay multitud de personas que quieren conocer, en primer lugar, los sitios sagrados, Tierra Santa, donde vivió Jesús, pero también los lugares donde han muerto los mártires o donde están enterrados los mártires. Y por lo tanto, quieren ir hacia esos lugares, que además, a partir de Constantino, se van a crear grandes basílicas y grandes iglesias en el lugar de la tumba de los mártires. Es un lugar de peregrinación, pero es un lugar también de penitencia, de piedad, con lo cual se organizan grandes movimientos de personas que van a atender y a rezar a estos lugares. Surge también una cosa
importante en este momento, y es que no solamente se va a visitar la tumba de los mártires que ya han fallecido, sino que se empieza a visitar a personas que se tienen como santas y que viven todavía. Por ejemplo, San Antonio el Grande, hombre al que tenían fama de ser muy santo y a los que hay grandes peregrinaciones, o San Martín de Tours. Estos hombres ya no se les llama mártires, porque mártir es el que ha muerto por la fe, sino que se les llama confesores. Confesores porque confiesan la fe en vida. San Antonio, por ejemplo, es el primer santo al que se canoniza sin ser mártir. Y es importante en este momento estos hombres que van a ayudar a la evangelización de la Iglesia. Y terminamos hablando de una figura muy importante para nosotros y para la historia de la Iglesia, que es San Isidoro de Sevilla. San Isidoro, el gran obispo de Sevilla, es continuador de la obra de su hermano Leandro, del que hemos hablado hace un momentito, amigo del Papa Gregorio Magno. Es un hombre con una capacidad de trabajo enorme, pero además es un hombre que representa el apogeo literario de la España visigoda. Es uno de los grandes santos padres. De hecho, se habla que a su muerte, en 636, acaba el último gran padre de la Iglesia occidental, que es él, San Isidoro. Abarcó todos los estudios de su época. Su obra quizás más conocida es lo que llamamos las etimologías. Son 20 libros donde lo que pretendía por encima de todo es salvar la cultura antigua, para que no se perdiera. Escribió de exegética del Antiguo Testamento, escribió libros de carácter histórico, de liturgia, por ejemplo, los de Ecclesiastici Officii, habla también de conocimientos lingüísticos, filósofo, etc. Por tanto, es para nosotros un orgullo tener como obispo a San Isidoro y ser uno de los grandes padres de la historia. Bien, pues aquí terminamos este primer tema que hemos hablado de este comienzo de la Edad Media. Hemos empezado en el siglo V con esos coletazos del Concilio de Calcedonia y hemos terminado con el San Isidoro de Sevilla.